¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Carlos Díaz les saluda. En esta ocasión vamos a hacer un servicio y una revisión a lo que es un cuerpo de válvulas de una transmisión, en este caso de un Toyota RAV4. Es una transmisión U140F. Vamos a hacer el despiece total del cuerpo y lo vamos a hacer servicio y obviamente revisar, ¿no?, las partes más obvias que en estos cuerpos de válvulas es lo que molesta. Vamos a ver desde las valvulillas, vamos a ver los solenoides, resistencias, etcétera. ¿Meta? No se pierdan y pues bueno, acompáñenme, vamos a revisar juntos y vamos a aprender juntos a desarmar y armar de una manera de 10 lo que es el cuerpo de válvulas. ¿Meta? Lo que vamos a hacer es un despiece rápido, lo voy a poner rápido el video y al momento de empezar a armar vamos a hacerlo paso a paso. Aquí hay una válvula. Esta la van a marcar para sacar. Yo ya la marqué ahí de azul. Ahí la van a marcar, ¿ok? Y pues bueno, hay que hacer una limpieza de todo y vamos armando. Paso por paso, pieza por pieza, ¿ok? Y amigos, miren, ya tenemos ya lo que es despiezado y limpiado las piezas estas de una parte del cuerpo de válvulas. Ya lo tenemos todo limpio. Recuerden siempre limpiar a fondo lo que son los conductos, etcétera. Meta, revisen si es necesario con una lupa aquí internamente donde se alojan las válvulas, las valvulillas. Revísenlo siempre bien, que esté correctamente, que no se vea nada de rayaduras, pues una basurilla que se les haya quedado ni nada por el estilo. Meta, vamos a comenzar ahora armando lo que son los acumuladores estos. En esta posición, como están viendo, van los acumuladores. El de la derecha lleva resortes marrones, medio tirados rojizos, ya. Y el de la izquierda lleva un resorte blanco con el grande y el pequeño pintado púrpura. ¿Meta? Ahí ya tenemos los sellos nuevos, tenemos la empaquetadura. Y pues bueno, vamos a comenzar, como les dije, vamos a comenzar montando los acumuladores y la tapa. Después de ello vamos a pasar a armar lo que son las valvulillas esas. Y bueno, es hora de que comencemos a armar lo que es el cuerpo de válvulas. Como les digo, vamos a empezar con los acumuladores. En este lado, el que está con resorte rojizo, tirado a marrón. ¿Verdad? Antes, no olviden siempre lubricar. Ya. Resorte. Lo que es la arandelita. Seguro. Vamos con el segundo. La arandela. Seguro. Bárbaro. Ahora vamos a montar lo que es la tapa. Esta. Antes, no olviden colocar lo que es la bola esta, el perdigón. A este lado, ¿no? Ahí se ve. Ok. Yo en lo personal siempre mojo las superficies. ¿Meta? No están obligados a hacerlos, pero yo personalmente siempre hice esto.
y la empaquetadura nueva. Bueno, ya le hemos revisado bien si es la misma con la vieja y todo coincide, las dimensiones, etcétera. Una recomendación que siempre les doy a mis algunos conocidos y amigos, y la que me la dieron a mí también en aquellos años cuando era un chavalito, un chango, un muchacho, que jamás reutilicemos una empaquetadura por más que esté sanita. Termina quebrajeándose al volver a ajustar, ya que está seca y asentada, y pues termina generando los problemas. Ya es toda la basura. Y aquí estaría el nuevo. ¿Meta? Ahí ubicamos bien. Y vamos con la tapa. Colocamos los pernitos. Todos son del mismo tamaño, a excepción de un hito que es más cortito, como lo están viendo aquí. Miren, este corto pues va a posicionar en este lugar, ¿ya? Y este aquí. En lo personal esto yo no lo voy a ajustar todavía, lo voy a ajustar cuando termine ya de estar instalando este cuerpillo de válvulas ya uniendo con el otro para completarlo, no todo. Ahí recién vamos a ajustarlo. Ahora lo único que voy a hacer es apegarlo suave, tampoco fuerte. ¿Ya está? Solo pegadito. Listo. Ahora vamos a armar lo que es las válvulas. Esta parte la giramos así. En esa posición yo la ordené mis valvulillas. Ahí y esto aquí. Ahí les voy a mostrar más cerca la posición de las válvulas. Ya. Esto, como les dije, está de esta manera. No hay como se equivoquen, amigos. Ahí está en su lugar, bien posicionadas para este lado, para esta cara. Y de este otro lado, ahí pueden ver, miren, esta es la posición de las válvulas hacia esta cara. ¿Verdad? No hay como la erren con eso, amigos. Empecemos siempre con la base que siempre les digo de la lubricación. ¿Verdad? Lubricando, todo va a salir bien. ¿Ok? Ahí, ahí, ahí. ¿Está? Ahí empecemos. Para que no les haga sombra voy a empezar por aquí. Mejor, ¿no? Empezamos con este. Una parte plana y una bombeadita, ¿eh? La parte plana viene de esta manera así. ¿Ok? Así, venga, a ver, esta vez así. ¿Bien? Esta parte plana. Entonces, este seguro tiene que entrar en esta ramita. ¿Ok? Venimos. ¿Ya tengo? Sí. Ah, vale. Bien. Porque vamos a la siguiente. Ahí. Vamos a meterlo de la siguiente manera. Porque si lo ponemos así, se prolonga, ¿ves? Lo ponemos esto así. Y esto vamos a darle de esta manera. Así. ¿Ok? Ahora de este seguro, viene a pegar aquí. Encima. Y venimos ahí. ¿Ok? Ahí está puesto. El seguro. Siguiente.
Listo, ahí quedó. Vámonos al otro. Ahí. De igual manera venimos ahí a la pinta. Aquí no hemos lubricado nada, pero o sea, no recuerdo pues esa mula de lubricar aquí. ¿Ah? Ahora sí. Y por último colocamos esto. Como que costó un poquito colocarlo. La bolilla esta. Y en el canalcito. Hay uno o dos que se quedan sueltos, así que no lo van a estar volteando ahí, si no se van a caer. ¿Meta? Con eso ya estaría terminado de armar lo que son las valvulillas. Todo está ok. Y pues nada. Ahora vamos a montar lo que son los perdigones, las bolas estas, pero que están aquí en los nuevos. ¿Meta? Montemos ello. Y bueno, vamos retirando los nuevos perdigones estos, tirado a plástico, a goma, no sé qué es. Supongo que es para que selle mejor, ¿no? Aquí están los viejos. Cinco. Sí, son los mismos. Y bueno, la posición de esto, tomen en cuenta, pongan atención, es de la siguiente manera. Ahí va 1, 2, ¿dónde va el otro? 3, ahí la puta, ya se está queriendo ir a otro lugar. Ay caramba. 4 y te estoy mariendo pingüe, mentira, 5. Ahí va, meta. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el lugar de lo que son las bolas esas, ¿ya? Ahora vamos quitando aquí el filtrillo que son aquí. Empaquetadoritas, para que son estos filtritos, ¿verdad? Para que resbale.
música puede seguir. En tu lugar. Ahí y presionen hasta que entre los rines. A la mierda, no hay que entrar. Ahí fue. Ahora este tiene que entrar también. Upa. Ahí está. Y listo. Con esto ya terminaríamos lo que es esta parte del cuerpo de válvulas. Ahora continuemos con el siguiente. Aquí ya estaríamos ya con el otro conjunto de valvulitas. Como les decía la anterior vez, limpienlo muy bien, que de eso también depende de hacer un buen servicio, ¿verdad? Pues bueno, lo vamos a posicionar para que lo puedan ver. Como les dije en el anterior también, revisen bien los conductos. Incluso si quieren usar una lupa, usen, que no haya canalizaciones, que el cilindro esté perfecto, ¿verdad? En esta posición estamos poniendo, tomen atención, ahí, ¿verdad? Y en esa posición también estarían lo que es las valvulillas. Fíjense, de igual manera van a poner, ¿ya? Y pues nada, empecemos a armar, amigos. Como ya sabemos, vamos a empezar lubricando. Meta. Ahí. Y lo que son los conjuntos de las valvulillas. Ahí fue. Meta. Y empezamos en ese orden. ¿Qué hacemos? Venimos, colocamos el resorte. Vamos con la que sigue. Tome en cuenta la arandelita. Esto metemos así y después lo movemos ahí. Ahí está, ahí se entró. Ponemos el resorte. Ahora en esta parte lo ponemos ahí. Tomen en cuenta. Ahí. Ponemos que los palitos se salieron, tengan en cuenta. Ahí. Ahí. Vayan presionando. Ahí. Vayan presionando. Como les dije, tienen que alinearlo a lo que marcaron, ¿ya? La marca, no se olviden que hicieron. Tienen que respetar ella. El segurito entra por aquí. Caramba. Ahí. Alineamos esta pieza. Ahícito. Ahí.
aunque no quiere, ¿no? Vamos a tratar de ayudarnos con esto. Ahí está. Ahí entró. ¿Qué pasa? Esta era la gasolina, ya no quiero utilizar. Quiero usarlo un cachito, por favor. Pero son meditas, ¿no? Ahí. Y bueno, ahí estaría en línea. Pueden fijarse con respecto a este. No cretinos. Ahí estaría en su lugar. Pueden ver, amigos. Tienen que respetar esta posición. ¿Está? Ya. Y continuamos. Vamos a ordenar un poquito esto. Seguimos con este. La válvula. Ahí nomás. Ahí quedó, ahí quedó. Y el último, que es el del selector, ¿no? Manual. Ok. Con eso ya tendríamos. ¿Dónde vas? Adentro. No quiere trabajar esa válvula, ¿no? Ahora continuamos. Vamos a lubricar quesito y vamos a colocar este pistoncito, esta valvulita, perdón, resorte y valvulita. Ahora busquemos los otros perdigones engomados, plasticados, que se puede decir. Ahí acomodemos, controlemos con el viejo, es el mismo y ya. Ahí, y ahora aquí, ¿dónde está la pinza de punta? A la pinza. A ver, denme un cachito, voy a traer la pinza de punta. Aquí ya estamos de nuevo, esos piojos se me llevó. Y bueno, a ver. Aquí solamente entran 5 perdigones, por si acaso, ¿ok? No son 6, sino que te llega uno además aquí de reparitos, ¿ya? Y bueno, este se devuelve la bolsita, ya, y empezamos a montar. A ver,
Aquí viene uno, tomen atención. 2, 3, 4, ¿qué pasa? No, como que no está queriendo, ¿no? Agarrar. Y el 5, ¿dónde está? Que lo parió. Y bueno, lo metamos por aquí. No, es el chiste. Ahí está. Y con eso tienen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? No creo que nos hayamos equivocado. Con eso ya estaría. Revisamos que estén puestos bien los seguros. Ultimamos detalles. Las bolillas estas, 1, 2, 3, 4, 5, como les dije. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pues nada, todo está en su lugar. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. La placa esta, metálica, hay que ponerla. Obviamente ya ha sido limpiada. Y pues bueno, lo ponemos. Ahí. Tomen atención. Ya, hagamos un ladito. Aquí está el otro componente que habíamos hecho, que ya lo habíamos armado. Vuelvan a verificar sus perdigones, sus bolitas. Esto, pues no hace falta nada. Para ayudarnos a esto, para montarlo, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a poner dos ayudillas por aquí, dos guías. Y vamos a usar de apoyo esta herramientita. Ahí, ¿verdad? Ahí. Esto presionamos ahí. Tomen atención. ¿Se dan cuenta? Estamos presionándolo, ¿verdad? Presionando, damos la vuelta así. ¡Fa! Y venimos y lo buscamos por aquí. Ahí. Seguimos presionando. ¿Dónde te vas? Como que no quiere el desgraciado Laura, ¿no? Ya. Ahora quitamos uno de estos, las guías que pusimos, y esto vamos a colocar temporalmente, ¿verdad? Solo es para que no se separe. Ahí. Ahí va otro. Bueno, ahí ya estaría puesto. Vamos a empezar a colocar los pernos. Vamos a hacer un lado todo esto. Ya. Ahora vamos a empezar a completar todos los pernos, ¿verdad? Y terminamos dando la vuelta de Aquí comencemos. Ya me dan sueño ya. Bueno, los pernos que sacaron, hay uno el más cortito de los pernos que viene aquí de entrada. Otro, viene aquí una bola, un perdigón. Ponemos ahí. Y estos 7 pernos restantes todos son del mismo diámetro.
Vamos, vamos, vamos. Solo estamos apegando hasta que tenemos que poner los penos del otro lado más. Ahí vamos a ajustar, ¿ya? Y ya, no se me olvida, no estamos ajustando. Ahora venimos aquí. Hija de su madre, este estaba hace rato ya molestando. Vaya mía, que se queda ahí castigado. Ahora vamos a ir poniendo esto. Un perdigón. Ahí, fallado. Uy, otra vez, fallado. Ahí está, tercera vencida. Resorte. Veamos si es lo mismo. Ahí. Pongamos esto más. Ya. Esto ahora vamos a quitar lo que pusimos rato temprano, ¿eh? Ahora vamos a poner los pernos como tienen que ser. ¿Verdad? Y bueno, comencemos a colocar los pernos de esta cara, ya. Los que vamos a poner a continuación, no sé si pues se puede llegar a ver, está pintado azul. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a colocar esos 7. Para ese, los pernos que tenían son los número 8 en la cabeza que dice, ¿ok? Eso vamos a colocar ahora. Ahí, ahí y ahí. Vamos a ir ajustando ya. Y ya empieza lo que es el ajuste y el torque de estos pernitos. Hay otros dos pernos más que agarran lo que es el cuerpo que está ahí abajo, pero eso lo ponemos después. Primero pongamos estos 7 que les había mencionado. Ahí fue. Y bueno, vamos a empezar aplicando 5 libras-pie, ¿verdad? Con nuestro torquímetro. Sujetémoslo de aquí, campeón. Con cuidado. Vamos a aprovechar en ajustar este pernillo de aquí, porque ese pernito va a 5 libras-pie, perdón, claro, 5 libras-pie, ¿verdad? 5 libras-pie para este pernito pequeño. Ahora no mezclemos, sigamos ajustando estos otros de 6 milímetros. El diámetro del perno me refiero, ¿verdad? No la cabeza. Ahora vamos a aplicarle 6.5. 6.5 para el torque que le estamos dando actualmente. Y para terminar,
8. Ok, 8 libras-pie es el torque con el que se maneja este. Listo. Este que hace aquí es un intruso. Ese no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 libras-pie. Este pequeño lo hemos ajustado a 5 libras-pie. Eso ponemos después. Ahora media vuelta. Terminamos aquí. Ahora sí, en lo personal, yo recién lo ajusto esta parte. ¿Está? Vamos a bajar lo que es el torque, porque no se lo da de 0 hasta el final, ¿no? Se lo va dando de una manera escalonada hasta llegar al torque que corresponde. Vamos a comenzar con 5. Meta. Todos estos pernos de cabeza 10 milímetros que estamos viendo, vamos a empezar a ajustar ya. Sujétamelo, campeón. No llego ni siquiera al torque. Apeguemos. Listo. Bueno, ya le dimos el torque que corresponde. Ya, como les dije, comenzamos con 5 libras-pie. Le dimos 6.5 libras-pie para ir de una manera escalonada. Ahora, sujetámoslo aquí, campeón. Vamos a terminar dándole el torque que corresponde. Ya le dimos, solamente estamos haciendo una revisión. 8 libras-pie, ¿ok? Bárbaro. Ahora, por último, esto también ya lo di el ajuste, vamos a revisarlo. En lo personal, una vez que ya ajusto estos pernos de cabeza de 10 milímetros, yo sí me pongo a ajustar los pernos pequeñitos. Eso les recomiendo, pero no es obligación, ¿no? Que sigan a detalle eso. Pero yo les recomiendo eso. De esa manera que hagan el ajuste. Súltamelo. Vamos a revisarlo. Ya le dimos, solo que estamos revisando para estar seguros. No hay que confiarse. No está de más revisar más de una vez, ¿verdad? Bien. Bueno, ya hemos colocado también lo que son los solenoides. Ya hicimos el reajuste de estos tres. Estos tres son los que faltaban. Darle un ajuste más porque esos también están agarrando el cuerpo. El otro cuerpo de válvulas, ¿no? El otro conjunto. Súbetelo, Samuel. Vamos a volver a revisar. No lo pinta. Está con 5. Aprovecha. Hay que darle este a 8 libras-pie, ¿neta? Pero vamos a aprovechar a ajustar estos otros pequeñitos. Ya que estamos aquí. Ahí va, 5 libras-pie. Listo. Ahora reajustemos aquello, lo que falta. 8 libras-pie. Ahí. Y los demás restantes son ya para ajustar el cuerpo en la transmisión. Y este 3 son para el filtro, ¿no? Ahí con eso estaría ajustado todo lo que es aquí en singular, lo que es la transmisión. Perdón, lo que es el cuerpo de válvulas. ¿Meta? Ahora lo que vamos a hacer es revisar resistencias de cada solenoide y vamos a ir señalando solenoides de qué son. Y bueno, aquí ya estamos con otro multímetro. Vamos a poner lo que es en 200 ohmios. Vamos a empezar a revisar. Vamos a comenzar por el SLT. ¿Meta? Resistencia. Hacemos choque entre los dos pines. Miren la lectura.
5.9. Puede tener un poquito menos, sí, puede tener un poquitito más también, pero ahí estaríamos bien. Nos concentremos en lo que estamos midiendo actualmente, ¿no? Está bárbaro, 5.6. Ahora vámonos al SL1. ¿Dónde estás? Ahí. Estamos igual, está bien. Giremos esto. A ver. Ahora vámonos al SL2. ¿Meta? 2 pines estamos midiendo. Ay, caramba, lo perdí. Y esta casi está bien, está lo mismo. Ahora vamos a irnos a estos otros dos que tienen un solo pine ya. Pues eso se pone a tierra y el otro mantenemos. 12,8. Está bárbaro. El otro. 13,7. Está bárbaro. Están bien las resistencias de los solenoides, amigos. Está bárbaro. ¿Ya? Pues bueno, con esto estaría culminado lo que es un servicio al cuerpo de válvulas de un U140F Toyota RAV4. Si es que están reparando una de estas transmisiones, amigazos, pueden entrar a mi canal. Tengo un video sobre cómo es que se hizo la reparación de la transmisión. ¿Meta? Pues bueno, no se olviden, todos los pernos van ajustados, todos van ajustados a 8 libras-pie, a excepción de los pequeños, de cabeza número 8. ¿Ya? Esos y este también, pero al momento ya de montar lo que es el cuerpo de válvulas en la transmisión, ahí se lo ajusta este. Este sujeta al sensor de temperatura, ¿ya? Y bueno, estos, como les decía, van a 5 libras-pie y todos los demás a 8 libras-pie. Espero les sirva, amigos. Pues bueno, han visto que no es complicado nada, está dentro de lo que podemos hacer. Espero les sirva, les sea de mucha ayuda. Y pues bueno, si es que les ayudó, por favor me pueden apoyar suscribiéndose al canal y dándome un like, ¿no? Ya, pues bueno, pueden dejar en sus comentarios lo que faltó, algo que hayamos errado. Háganmelo saber mediante los comentarios y en otra podríamos corregir, ¿no? Haciendo otro video o algo similar a esto. Ok, pues qué más, pues nada, agradecerles a nuestros suscriptores, también a los que lo ven, también a los que le dan el like, agradecerles mucho. Y pues bueno, como les digo, estamos para eso, para ayudarnos y pues para seguir aprendiendo día a día. ¿Meta? Pues bueno, sería todo con respecto al cuerpo de válvulas del U140F. Gracias, hasta pronto.